Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro programa más de Enneagrama Sistémico, programa que hacemos desde la Universidad de la Conciencia para transmitirte contenido, valor, recursos prácticos para que lleves a tu día de la mano y a la luz del Enneagrama. Hoy tenemos otro programa en el que vamos a estar hablando de lo que es la alimentación consciente, cómo vincularnos con la alimentación, cómo relacionarnos con el alimento, cómo nutrir nuestro cuerpo y por supuesto cómo darle salud a nuestra vida de la mano de la alimentación y a la luz del enneagrama. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una forma de ver la realidad, una forma de ver el mundo, una cualidad innata que el enneagrama nos la describe, nos la pone a la luz y nosotros podemos de forma consciente decir yo soy de tal forma, entonces sé que voy a operar de tal otra forma. Perdón, soy de tal forma y voy a operar de esa forma, no de otra forma. Y voy a tener tales recursos para poder tomar al momento en que estoy en una crisis, al momento que estoy bien. Voy a poder conocerme de forma profunda. El enneagrama nos pone en manifiesto la cualidad innata y esos dones naturales con los que venimos todos los seres humanos y que podemos simplemente conocerlos, discernir sobre ellos y accionar, tomar decisiones de forma más responsable y coherente con lo que somos. Es decir, pensar, sentir y actuar en coherencia. Te recordamos que este programa está producido por la Universidad de la Conciencia, quien lidera la universidad es Lucía Inserra y mi persona. Hoy no está Lucía, voy a estar haciéndolo yo, en compañía con una gran invitada que desde Uruguay nos va a estar acompañando, que es Fabiana Pelmigiani, y que ya le voy a dar entrada en un ratito, para hablar justamente de este tema que te estaba diciendo. Pero diciéndote, la universidad nos encargamos de formar a personas, de entrenar y capacitar a personas con recursos profesionales para que puedan justamente despertar y tener una actividad profesional y personal más despierta, más consciente. El programa anterior veníamos hablando en los programas anteriores de cómo son cada tipología, cómo es cada naturaleza, cómo es la forma de mirar el mundo de cada naturaleza. Así que te invito a ir a programas anteriores en los que vas a tener también bien detallado y bien contado cómo es cada tipología o cada naturaleza esencial desde el enneagrama. Y también hemos hablado cómo me descubro, cómo sé qué número soy, cómo sé qué tipología, cuál es mi naturaleza esencial. Entonces te invito a ir a los programas anteriores. Pero antes de todo, yo sé que siempre hay personas nuevas que están escuchando, ¿cómo sé qué tipología soy? Bien resumido, ¿cómo sabes qué tipología sos? Tenés que descubrirlo vos. Nadie te puede decir más que vos quién sos. Nadie te puede decir, según el rol que estás teniendo vos en la sociedad, qué tipología sos. Nadie te puede decir por los padres o la historia que tenés qué tipología sos. Sí, lo que podemos hacer es percibir una energía que hay en vos, que yace en vos y que vos a lo mejor estás manifestando o no. Entonces, el proceso de identificarnos con una tipología es íntegramente personal, individual e intransferible. Vos no podés decirle a otro cómo es el otro, sino yo desde mi persona puedo decir yo soy de tal manera o yo opero de tal manera y el otro puede simplemente hacerte de espejo o ayudarte a entender mejor lo que vos estás diciendo. Por eso el descubrir cuál es nuestra tipología no es un proceso numérico, no es un proceso por una fecha de nacimiento, no es un proceso definido por el universo, es un proceso, sí, por supuesto, universal, en el que venimos con una naturaleza, por algo venimos con esos dones, con esos talentos, con esas actitudes y aptitudes, pero después, al momento de nosotros discernir, tener una responsabilidad en esta vida, el único que puede saber qué tipología sos y cuál es tu naturaleza, sos vos. Entonces, el camino es o en un proceso personal de Enia Coaching, que son sesiones individuales en las cuales ayudamos y acompañamos a la persona que se descubra. El otro proceso es haciendo cursos, capacitaciones, viendo programas en vivo. Por supuesto, estos programas también ayudan. Mira, yo tengo ciertos aspectos, tengo ciertos otros aspectos. Y hay a veces que decís, Chan, ese soy yo. Y la verdad que lo estaba manifestando o no. Entonces, o leyendo un libro. Algunos también lo hacen se descubren leyendo un libro o estando simplemente mirando el cielo y diciendo yo soy esto. Entonces, las formas para descubrirse son muchas, por supuesto, y acá te damos los recursos para que vos puedas ver diferentes rasgos que todos los seres humanos tenemos y que vos sepas o no cuál es tu naturaleza esencial,
puedas también tener una cercanía con el otro, una vincularidad con el otro sana. Vos vas a entender con estos programas que vas a acercarte al otro sabiendo que el otro es diferente a vos, sabiendo que vos ves el mundo diferente al otro, o también sabiendo que si tenés ciertos patrones de comportamiento que te vamos describiendo con cada tipología, tal vez tenés también otras correlaciones que corresponden a ese arquetipo. Es decir, si una persona es ordenada, es práctica, es organizada, es perfeccionista, vos sabés a lo mejor que esa persona, darle más perfección, darle más orden, darle más estructura, tal vez no la ayuda a crecer. Tal vez el momento para crecer es conectarla más con lo natural, con lo versátil, con lo circular. Entonces, así le doy entrada a Fabiana Palmigiani. Fabiana Palmigiani la voy a ir presentando mientras le damos entrada con Mateo. Es históricamente una larga trayectoria como licenciada en nutrición en Uruguay, profesora de nutrición de la Universidad Nacional de Uruguay, ex profesora de nutrición de la universidad, coach ontológica, profesional, máster en PNL, estudiante de Enneagrama, también biodecodificadora o neurobiodecodificadora, o ahora tal vez nos lo podemos decir un poquito mejor qué. Y aparte, y primero de todo eso, una persona súper profesional, súper amorosa, conectada con la naturaleza y conectada con la vida. Y íntimamente, yo lo digo, una persona a la cual admiro y quiero mucho. Hoy, actualmente, compatriota, porque yo estoy viviendo de Uruguay, así que todo eso de Fabi. Y hoy vamos a hacer el programa juntos para justamente hablar de su métier, del lugar en donde más sabe ayudar y acompañar a las personas, hasta hoy digo donde más sabes, tal vez me equivoco, pero es donde tienes una expertise de largos años y has cambiado también seguramente la vida de muchísimas personas, entonces es un lugar donde influís mucho y lo sé por las redes sociales, por los vínculos, por la gente, y no hay que perder también ese talento y eso que nos sale tan bien hacerlo. Fabi, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy bien, gracias por la invitación. Gran tema, el de hoy. Un tema que, bueno, anticipamos y dejamos también en suspenso así ya en vivo, va a dar que hablar a un libro, un manual que desarrollemos juntos para justamente que más profesionales de la salud tengan estos recursos para poder trabajar uno a uno con sus pacientes, con sus clientes, consultantes o con las personas con las que trabajen. Así que, próximo paso. Si estás en vivo, te invito a dejar tus comentarios. Por escrito estamos leyendo todos los comentarios, así que eso te invito a dejarlo. Ya hay gente de Uruguay, así que buenísimo. Mary, Fernando, bienvenidos. Y Fabi, ¿le pifié en algo en tu presentación? Decime, pues me quedé con la culpa cargada porque no tenía algo escrito acá de decir, ¿qué le digo a Fabi? Porque, Está bueno, bien, está bien. En líneas generales está bien, sí. Primero nutricionista, licenciada en nutrición, hace 22 años. Después máster en PNL, después hice decodificación biológica, estudié bioemoción, bioneuroemoción, una buscadora, ¿no? Una buscadora de soluciones nutricionales y sumadas a soluciones emocionales también. Después de muchos años estudiando, me di cuenta en mí y en los otros que era sí o sí necesario ponerle más humanidad a la nutrición, que no fuera tan técnico, sino que estuviera más cerquita del otro. Y bueno, para eso conocerme a mí y empezar a estar más en presencia con el otro para poder ayudarlo mejor, ¿no? Conocerlo mejor para ver qué era lo mejor para él o para ella, ¿no? Para él en general. ¿Qué dar para que para el otro fuera útil? qué bueno eso que decís, porque es algo que en el proceso de alimentarnos y en un proceso de nutrir nuestro cuerpo, o de tener de repente padecer una patología o estar transitando una enfermedad, lo único permanente es el cambio que va a ir sucediendo, el cambio que va pasando en el cuerpo, en lo que sentimos con esa enfermedad, con esa dolencia, en lo que pasa en nuestro ambiente, y todo es cambio. Entonces, un diagnóstico y un pronóstico cerrado, encasillado y de por vida puede ser a veces, yo desde mi lado, no digo que me sientas, pero puede ser a veces letal.
Puede ser el origen de la no solución, porque si nos enfocamos en el problema crece. Mejor es sí saber conocer el problema. Yo digo que el que quiera resolver algo sobre sí mismo tiene que conocerse a sí mismo, pero además tiene que enfocar la solución. ¿Qué es lo que me saca de este problema? Bueno, todo problema tiene una solución. Enfoquémonos en la solución, cambiemos la vibración, porque también no es lo mismo enfocarse en el problema que en la solución, y empecemos a caminar y a autodescubrirnos en ese proceso de transformación. Con esto vamos a dar pie a la primera parte del programa de hoy que tiene que ver con ser coherente, con la integridad de uno en el momento de elegir un alimento, de elegir mejorar nuestra nutrición y obviamente nutrirnos con lo que comemos. Que esto, una breve descripción corta para los que están oyendo. Si se consideran que no saben nada y nunca se preguntaron qué pasa cuando nos metemos un alimento en la boca. Meterse un alimento en la boca no es el paso para nutrirnos, ni siquiera estar comiendo es el paso para alimentarse. Entonces, para llegar a completar, a tener una nutrición, hace falta mucho más que meterse un alimento en la boca. Entonces, ¿estás ahí, Fabi? Sí, ahí está. Sí. Entonces, un primer punto de conversación para esta primera parte del programa es cómo podemos nosotros como individuos, siempre hablando de la responsabilidad individual que cada uno que esté acá escuchando el programa pueda tomar. Como individuos, cómo podemos empezar a tener esa integridad al momento de comer y al momento de enfrentar cambios alimenticios, en coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que actúo y lo que hago. Entonces, ¿cómo vemos cómo lo ves vos a nivel de tu métier, de tu lugar fuerte, de trabajar con personas que vienen a buscar una solución en cuanto puede ser en cuanto a su trastorno, a su problema, a la situación que están pasando nutricional, de salud, y lo buscan de lo nutricional? ¿Cómo ves esta incoherencia en normas generales? ¿Ves que cuando hay coherencia hay cambios más oportunos? Cuando hay incoherencia, los cambios están igual? La realidad es que sin coherencia el cambio duradero no se da. Creo que trabajar en la coherencia nutricional es trabajar también en la coherencia personal. El pensar, sentir y actuar en el mismo orden y hacia el mismo lugar es la real solución. Pero no es tan fácil como decirlo, ¿no? Porque empezar a tener otros pensamientos en relación a los alimentos, una persona que viene, por ejemplo, de hace muchísimo tiempo tratando de cambiar algo nutricional y que no puede porque le cuesta el actuar con consistencia, debiera empezar a darse cuenta qué es lo que está pensando en relación a eso. ¿Cuál es la creencia que sustenta ese actuar? Porque si la creencia es no voy a poder con esto, o esto es algo más ya repetido, y es una creencia limitante, difícilmente lo voy a poder sostener en el tiempo. Y el sentir a veces cuesta, porque el sentir implica sentir todo cuando uno hace un cambio. También a veces hay que tocar un poquito la tristeza y uno no quiere tocar la tristeza de lo que es hacer un cambio nutricional. Entonces, yo creo que hay que tener presencia plena, ¿no? Para poder hacer un cambio. Y estar como preparado sabiendo que a veces no va a ser divino, a veces va a estar, bueno, lo estoy transitando, pero yo sé que esta tristecita vale la pena. Vale la pena, vale la alegría de salir de esto y hacer el cambio. Y otras veces disfrutar, es como la vida misma, es un cambio más. Lo que sucede es que es en relación a la nutrición, pero cuando uno está haciendo un cambio y el objetivo vale la pena y se da cuenta que el trayecto es bueno y que lleva un buen objetivo, el cambio lo sostiene. Tiene que estar decidido, es una decisión hacer un cambio nutricional. Porque van a pasar cosas muy lindas y otras que me van a poner incómodo y bueno, voy a tener que salir de a poquito de ahí, aprendiendo. Seguro.
Sí, entonces, el primer llave que, bueno, la vemos bien a la luz cuando trabajamos con el enneagrama, que a veces cuesta reconocer, como decías, a algunas personas le cuesta reconocer lo que están sintiendo, las emociones que están apareciendo frente a ese cambio, la vulnerabilidad que su cuerpo está pasando también. Y hay personas también que nos cuesta, por ejemplo, ponerle un orden mental a los cambios alimenticios, un orden lógico. Hay personas que les cuesta simplemente hacer el cambio de lo que venían comiendo ayer a lo que van a comer hoy. Entonces, cada Sí, uno va a tener indefectiblemente su forma de operar, su forma de transitar los cambios y su forma también de superar estas barreras de las creencias que hablabas recién, que no son menores, por supuesto, las creencias personales y las creencias del ambiente. Otro tema fundamental en la salud, el ambiente en el que estamos, el ambiente en el que se hallan nuestras células, nuestra sangre y el ambiente en el que estamos nosotros como seres humanos, en nuestra casa, la energía en la que habitamos. Entonces, las toxinas en las que estamos, las radiaciones en las que estamos, todo esto también hace a nuestra salud, a nuestro equilibrio. sí. ¿Qué podemos hablar en cuanto a los cambios alimenticios? Ahí quedé como cortada. ¿Me están escuchando? ¿Se me perdió Fabi? Hola. Ahí estás, volviste, Fabi. Bueno, hablamos del ambiente. Sí. Es el ambiente, obviamente es una palabra muy amplia. Empecemos por el ambiente microambiente. Por el ambiente al que llega un alimento y tiene que transformarse en nutriente y desde ahí pasar a la sangre y empezar a nutrir. ¿Cómo está, cómo vibra mi cuerpo? ¿Cómo está el agua en mi cuerpo? ¿Tengo el agua suficiente? Las moléculas de agua están sí o sí afectadas por mis pensamientos y funcionan mejor o más complicadamente, van a funcionar igual de acuerdo a lo que estoy pensando en el momento que estoy comiendo. Yo siempre digo que el momento de comer es un momento sagrado desde que nacimos. Y darnos el nutriente y el alimento es absolutamente sagrado. Nos perdemos a veces de eso, de poder aprovechar ese momento de conexión. Es un momento de conexión la alimentación con el todo. ¿Y cómo es el ambiente en el intestino? ¿El intestino está sano? ¿Le estoy dando los nutrientes necesarios y no le estoy dando tóxicos para que pueda la barrera intestinal estar cerradita y absorber lo que tiene que absorber y no todo lo que aparece por ahí? ¿La sangre está fluyendo bien? ¿Qué llega al cerebro? La barrera hematoencefálica, que es la barrera que divide al cerebro de la sangre, ¿está abierta o está cerrada? Si cuido el intestino, cuido la barrera. Y poder comprender esas cosas que tienen que ver con el funcionamiento del todo, porque somos un todo. No podemos seguir dividiendo el hígado por un lado, el páncreas por otro, el intestino por otro y el cerebro por otro. Todo funciona integralmente. Si no empezamos a vernos integrales, no vamos a generar cambios duraderos. Y si no, nos van a ir llevando los cambios, pero no son los que queremos nosotros, y poder transcurriendo y aprendiendo más profundamente de nuestros cambios. Y en la nutrición es lo mismo. El ambiente interno tiene que estar regulado y ayudado por nosotros, con alimentos naturales, con alimentos caseros, con alimentos que generen poca reactividad y mucha nutrición. Y es como mantener la paz interna. Hay momentos donde el cuerpo va a generar una no diría guerra, un microemprendimiento, va a tener que mover energía porque se estresa, porque es necesario para mover la sangre. Pero hay otros momentos, hay un caos necesario. Pero por otro lado, hay una paz que tiene que volver. Si no, el sistema inmune no tolera y pasamos siempre inflamados. Si no, el cerebro no tolera y siempre está nutriéndose mal de los nutrientes que no le estamos dando. Necesitamos darle mejores nutrientes al cerebro. Estamos, como quien dice, no pudiendo volver a la paz. Y la paz en el cuerpo
y tiene que ver con una alimentación que cuide esa paz. Después, no sé si querés decirme algo, Mati. Sí, se me viene a acotar en esto, bueno, lo que fue mi gran despertador, que fueron los procesos de ayuno, que también en todas las religiones, Biblia, etcétera, hablan del ayuno como un gran proceso terapéutico. Y el ayuno sin ir a ayunos extremos o a situaciones extremas, el ayuno de las horas de sueño, ¿no? Que tiene que ver con un ayuno, estamos hablando ahora de la parte física del alimento, pero también puede ser ayuno de pantallas, de la activación, de la estimulación mental. Entonces, el tema del ayuno, como para tomar decisiones asertivas en lo que veníamos diciendo antes, que nosotros podamos corregir coherentemente en lo que pensamos ante esa decisión, lo que sentimos con esa decisión y cómo actuamos frente a esa decisión, qué importante poder tener uno también una certeza de que está en un proceso, en una faja cero, en un lugar, en un punto de equilibrio cero, para poder tomar una decisión y después, de repente, ponerle un juicio de valor a un calificativo, si me fue bien con esa decisión, si me fue mal, o qué podría corregir o qué no. Pero yo veo que estamos sobreestimulados siempre siempre hay como no hay un periodo de descanso, un periodo de abstinencia como para decir, tomo una decisión ahora en la calma. Porque la decisión, sin lugar a dudas, siempre va a llevar a un caos porque estamos yendo a un lugar desconocido. Totalmente. Sí. El poder darle tiempo al cambio y momentos de poder fluir en el no saber para poder después empezar a intuir qué es lo mejor para mí, cómo lo quiero hacer. Estamos muy intoxicados por muchas cosas, por lo que comemos, por lo que pensamos, por lo que escuchamos. El ambiente nutricional es muy importante también. ¿Con quién como? ¿Con quién vivo? ¿Comparten mi forma de alimentación? Yo siempre pregunto a alguien que viene a hacer un cambio con quién vive porque es indefectible. A ver, el cambio no va a ser el mismo si una persona está sola tratando de hacerlo y no vive sola, porque si está sola y vive sola, seguramente va a ser más fácil, a que si está sola haciendo el cambio con personas que no quieren hacer un cambio. Va a tener una lucha dificultosa. Y si esa persona es la que cocina, tiene que hacer 2 comidas, hay que llegar a acuerdos, porque si no le genero yo misma el estrés de que va a tener que hacer 2 comidas diferentes. A veces no tiene que ser tan perfecto, pero tiene que ser real y cuidando la parte que quiere cambiar. Capaz que, bueno, el objetivo será un poco más a largo plazo o no, dependerá de qué querramos cambiar, pero hay que tener muy en cuenta el exterior, con quién vive, cómo come, cómo está cuando come, cuántas veces come al día. Hoy en día los ayunos están siendo recomendados y están científicamente comprobados. Además de que tienen millones de años, ¿no? Porque nuestro genoma ayunaba y comía pocas veces al día. Y tenemos el mismo genoma de hace 12 millones de años y ahora estamos todo el día sin movernos y comiendo todo el tiempo. Entonces, solo eso genera una inflamación. Para empezar a desinflamar, tenemos que empezar al revés. Empezar en, por lo menos, como decías vos, las 12 horas de 12, comer 12 y ayunar 12 y de a poquito capaz que aumentar horas. Hoy en día ya se está viendo que comer menos veces regula más la insulina, que es una hormona que interviene muchísimo en los procesos de nutrición, y también otras hormonas que no los quiero meter en cosas difíciles, pero que generan menor apetito, entonces también tenemos más conexión. El ayuno alimentario genera más conexión porque el cerebro está más desintoxicado y más sano para poder tomar decisiones y tiene más energía aunque estemos ayunando. Claro. La energía, el cambio necesita energía cerebral y ese cerebro intoxicado todo el tiempo a veces no puede con el cambio porque necesita primero parar para después empezar a pensarlo, el cambio. Es sumamente importante, repetiste varias veces la palabra inflamación y acá Cristina también hace un comentario de que está pasando un tránsito, está en un tratamiento y un cambio de alimentación por candidiasis y no logra la desinflamación de su intestino.
Y la inflamación, sin lugar a duda, es el gran tema, porque tal vez caemos en temas o en nombrar la inflamación, por lo menos yo lo tengo de oído desde la niñez, solamente cuando había una patología o había una ruptura o había algo que se... Una esguince, ahí era el único momento donde aparecía la inflamación. Claro, pero la inflamación está en todo momento. Yo ahora acá estoy tomando un té matcha y sin lugar a duda mi cuerpo algo está inflamándose y algo también está tendiendo a desinflamarse mientras yo estoy Claro. tomando este té. Hay siempre un polo y un polo, pero mi cuerpo está incluyendo algo de afuera y algún trabajo tiene que haber para poder digerir esto y para poder metabolizar esto. Y en ese proceso surge una pequeña inflamación. Imagínate cuando comemos la galletita, cuando comemos la harina, cuando comemos el asado del domingo, las pastas, el azúcar, todas las cosas que pueden llegar a ser hiperinflamatorias. Sí. Entonces, la mezcla de alimentos. Hay ciertas mezclas que no hacen mucho más que inflamar y el cuerpo dice, wow, ¿qué hago ante esto? Claro. Entonces, activan el sistema inmune. claro. Entonces, el sistema inmune, para poder desinflamar, primero tiene que inflamar. Se inflama, desinflama. Pero a veces, como dice Cristina, cuando suele haber dificultad para salir de la inflamación, es porque hay muchos años de inflamación. Entonces hay que empezar de a poco y pensar que es una forma de vivir el comer mejor, no es una dieta más. Es salirte un poco de la estructura y el patrón aprendido de que es un lapso de tiempo y después vuelvo a comer. La inflamación, cuando vuelva a comer mal, la voy a volver a tener. Y bueno, y va a ser, me sale cara energéticamente hablando. Así que cualquier cambio que empiece a hacer de a poquito le va a generar una antiinflamación. Capaz que no es lo que ella espera ahora, pero igual está desinflamando, que siga en el proceso, que siga con las indicaciones y sí, si queremos pensar en antiinflamar, tenemos que pensar en sacar la harina, los procesados primero. Todo lo que la industria promueve es inflamatorio, por una cantidad de químicos que tiene que el cuerpo no sabe lo que son y reacciona. Las harinas, sí, las harinas refinadas y pasarnos a harinas integrales y bajar bastante o radicalmente el gluten, dependiendo del caso, y sacar el azúcar de la alimentación, dejar alguna azúcar bruta para algunos momentos. Si no, difícilmente se va a desinflamar. Y también empezar a revisar más de cerquita los lácteos. ¿Qué pasa con los lácteos? Esos son como los alimentos más inflamatorios que hay. No sé, Mati, si estás de acuerdo. Capaz que hay gente que es vegetariana y hay gente que es carnívora, pero como que lo grande viene por ahí. Sí. De repente acá en este programa seguramente hay muchas personas que llevan una alimentación vegetal. Uno es, no, si la alimentación es con lácteos, no decir llevo una alimentación vegetal y por eso soy súper saludable y todos los días está el vaso de leche, el vaso de yogur y la rebanada de queso, porque tal vez estás en un exceso de lácteos. Pero también, ojo al momento de comer, por ejemplo, legumbres y cereales, al momento de qué legumbres comes cuándo, porque eso también esas mezclas también pueden estar generándote inflamación. Pero siempre hay un punto que en estos años, Fabi, digo, wow, en lo que somos capaces de hacer. Cuando estamos en una vibración, cuando logramos una vibración, cuando logramos un equilibrio en nuestra vida energético, el alimento no es que pasa a segundo plano, pero el alimento simplemente pasa a no tomar el rol principal en mi vida. No pasa. Entonces, ahí podemos desistir y asistir, desistir de los alimentos y asistirnos con los alimentos mucho más fácil. Y los alimentos que a lo mejor no nos pueden no asentarnos tan bien en un momento de crisis o en un momento de desequilibrio como en el que estábamos, en esos momentos de equilibrio, de equidad, de ecuanimidad, de armonía, tal vez algo que no nos caía bien antes ahora nos cae bien, porque simplemente le dimos espacio
no a los pensamientos que teníamos, o ese problema que había que resolver, o a esa emoción en la que estábamos metidos, sino simplemente le dimos espacio, callamos esos sistemas del cuerpo y le dimos espacio para que el cuerpo metabolice, digiera y metabolice. Y también la velocidad a la que comemos cuando comemos. Es cuántas veces al día comemos, qué lugar le estamos dando si comemos todo el tiempo. Es verdad eso de que no tiene que estar en primer lugar, porque es comer para vivir y no vivir para comer. Y cuando como, comer más despacio, disfrutarlo más, como ese momento sagrado, ¿no? Enlentecer, estar un poquito más vagotónico, un poquito más lento para disfrutarlo y para vibrar mejor en ese momento. Es una forma de quererse comer bien, es una forma de cuidarse y de cuidar a los otros, porque a veces somos ejemplos de nuestros hijos, por ejemplo. No le podemos pedir a un hijo que haga un cambio si nosotros estamos comiendo mal y rápido, porque es hasta violento, porque en realidad le estamos pidiendo algo que no estamos mostrándole. Así que el mejor ejemplo para nosotros mismos, para ser coherentes y para los otros, es estar haciendo un proceso con las dificultades que tenga, pero estar haciéndolo conscientemente y con tiempo, darnos tiempo para hacerlo. Ahí diste otro tip para la audiencia, Fabi. Si sos padre, si sos madre, si sos abuelo, si sos tío y querés también acompañar en un cambio a tu hijo, a tu tía, a tu nieto, a tu sobrino, sea quien fuera, el primer cambio es hacerlo vos en tu cuerpo, vos en tu vida. Va a ser el efecto que la persona con la que también quieras influir va a absorber de forma más fácil. ¿Pero por qué? Porque lo hablábamos antes en el ambiente. Cuando hablamos del ambiente, la persona esa con la que estás también queriendo ayudar va a nutrirse de ese ambiente, va a hacerse de ese ambiente. Entonces el ambiente, querramos o no, estamos materializados acá. Entonces van a verte a vos hacer acciones, van a verte a vos como un ejemplo, y eso también va a haber una coherencia la cual, quieran o no, tarde o temprano, tal vez asienten a seguir. Entonces, lo primero es con la acción, no con la boca, no con la insistencia, no con el tironeo, sino ser coherente con vos mismo y llevarlo a tu vida. Después lo otro, hay tiempo, los otros tienen tiempo para elegir. Exacto. Vamos a ir ahora en breve a cada tipología, cada forma. Vamos a ponerle como cada arquetipo de la personalidad, cómo también puede empezar frente a un desequilibrio en su alimentación, o sea, frente a una desarmonía, cómo buscar una armonía. Frente a un desequilibrio, un cambio que está queriendo abordar, porque hay algo que está llevándole ese cambio, cómo puede también, de forma asertiva, encontrar esa corrección. Pero antes les quiero contar a todos que en agosto pueden participar de la clínica de Nia Coaching que hacemos de la universidad, que hacemos cada 3 meses. Ahí tenés el link para que lo puedas ver. Es una clínica de 2 días, sin costo, gratuita por el momento, que promovemos a todos los profesionales que trabajan uno a uno con personas y con grupos humanos a que puedan inscribirse, ya que van a tener recursos claves que el Enneagrama le pone al proceso terapéutico o el proceso de intervención y acompañamiento uno a uno entre los seres humanos. Así que puedes anotarte www.uconciencia.org/Nia Coaching y ahí te registras sin costo. Los cupos son limitados, así que podés ya ir a la página y hacerlo. Ahora sí, vamos a esta segunda parte que lo que vamos a hacer es decir cada tipología del enneagrama. Recordá que el enneagrama habla de 9 formas de ver la realidad, 9 arquetipos, 9 naturalezas esenciales con las que todos los seres humanos venimos. Pero nosotros venimos con las cualidades y las luces innatas de una de ellas, las luces y las sombras, todo, de una de ellas. Y nuestro camino en la Tierra es aprender de las 8 restantes. Aprender a reconocer quiénes somos, para qué estamos y a dónde vamos en nuestra luz, para poder integrarnos con las 8 restantes
que están dentro de lo que es la geometría del enneagrama. Mate, te iba a pedir si podés sacar el banner, te agradezco. Ahí hice todo un tratado. Ah, eso. Ya. Se puso solo. Vamos a... ahora, Fabi, voy a digo, alguna característica de cada tipología y ahí vamos con lo que es algunas cositas que proponemos en cuanto a la parte de por qué tiende a desequilibrarse y cómo poder acompañarlo en el momento para equilibrarse. Esto recordá, te lo dije antes, a vos que estás escuchando. Si no sabés cuál es tu tipología, no digas, yo no sé cuál es mi tipología, entonces no sé qué tomar. Vos fijate, cuando te vamos hablando, si tenés a atender algunos de estos comportamientos. Tal vez no lo ves por el lugar de identificarte con la tipología o los atributos de la personalidad, pero sí lo ves tal vez por los rasgos de acciones tan concretas como es equilibrarse en la alimentación, equilibrarse en un proceso de mejora de la alimentación o en buscar el bienestar físico. Así que vamos hacia ello. La tipología 1 es la persona ordenada, organizada, perfeccionista, ética y moral por naturaleza. Es muy práctica y pragmática. Y esta persona tiende a tener un desequilibrio por una cierta obsesión, diría obsesión y autocontrol de lo que es su rutina alimentaria, a llevar todo con mucha pulcritud y a desconectarse de estos ritmos naturales que antes hablábamos con Fabi, de que hoy no va a ser igual a mañana ni va a ser igual a ayer. Entonces, suele haber en esta persona una desconexión con los procesos naturales, una desconexión con lo que es el día a día, de los cambios del día a día, y a veces eso lo puede llevar a ser hiperexigente con los suyos, hiperexigente con sus hijos, hiperexigente con que no está haciendo las cosas bien y martirizarse, ¿por qué no a veces, en lo que es su salud? Entonces, un aprendizaje para esta persona es que vuelva a equilibrarse conectándose con lo natural, incorporar ese orden, esa perfección que tiene, ese juicio que tiene por las cosas, por si son buenas o malas, pero incorporarlas dentro de un régimen, una dieta, un ritmo que esté más en contacto con la equivocación, con lo natural, con el ritmo del día a día, con frutas y verduras de estación, con semillas y legumbres que haya en el día en su casa y tal vez no la que quería de esa marca que tuvo siempre desde años A, porque su abuela las tenía, sino por lo que en el día también haya en el mercado o haya en la naturaleza. ¿Algo, Fabi, que quieras complementar de este programa? Creo que para el uno lo más difícil es cuando vive con otros y esos otros quieren hacer otras cosas. Creo que también está bueno compartir con el otro y a veces flexibilizarse a que no sea tan perfecto, pero sea sentido y compartido en algún momento de su proceso de cambio, ¿no? Sobre todo con los hijos, porque bueno, también creo que les hace un favor de no generarles tanta estructura, de que se puedan equivocar, de que tengan la posibilidad de hacerlo y bueno, aprender de eso. ¿Puede haber mucha exigencia de un padre uno a un hijo uno? Yo creo que puede haber mucha exigencia de un padre uno a un hijo que no es uno. Uh-huh. Sí, porque bueno, uno quiere que todo salga como él quiere, porque es como debiera hacerse. Y el cómo debe hacerse se pierde intuición a veces, es como vos decías, bueno, ¿qué me hace bien? ¿Qué no? Si estoy en conexión y lo siento más, capaz que puede ser un proceso más sentido y no tan estructuradamente como debe hacerse. En una consulta un uno, yo lo mandaría a flexibilizarse, porque la estructura ya la tiene. ¿Necesita dietas rigurosas? No las precisa. No, ya viene seguramente con una cantidad de cosas que ya aprendió, que ya buscó, que ya sabe y quizá te pueda pedir que lo ayudes a ordenarse, que lo coaches. Puede ser,
Porque lo conceptual, si no sabe de nutrición, puede pedirte que lo ayudes a ordenarse, pero creo que el trabajo más grande que tiene es hacer cosas que le hagan sentir tranquilidad, paz, fluir más, cuando está muy, muy estresado y muy perfeccionista, desenchufarse, irse a la naturaleza. El alimento es la naturaleza también, y no irse desde la conexión del hambre, sino irse desde la conexión de la nutrición, ¿no? No sé si me explico. No salir corriendo a buscar un alimento, sino conectar primero, capaz que en un momento de estrés grande, ir y conectar con el pasto, primero con algo natural que no sea el alimento. El sol, el pasto, y bajar un poquito la tensión y después ir a pensar qué va a cocinar o qué se va a hacer. Porque planificado capaz que ya lo tiene. Excelente. Eso que decís me resuena a que es la conexión con lo que está sintiendo, lo que está necesitando desde la emoción, no tanto de la practicidad de la nutrición física. Sí, exacto. El 2 es la persona servicial por naturaleza, es quien está siempre ayudando y viendo la necesidad de los otros, empática, tiene una gran capacidad de empatía y de ver qué le está faltando al otro para estar ahí al cuidado y la atención del otro. El 2, en un proceso de alimentación, a mí me gusta mucho llevarlo, que es el arquetipo de la abuela. Voy a la casa de la abuela y la abuela, ¿qué querés comer? ¿Qué querés comer, mi amor? ¿Qué querés vos? ¿Qué querés vos? Y a la vez está haciéndole la comida a todos. ¿Qué querés comer, abuela, vos? No, lo que vos quieras comer está más que bien. Yo acepto lo que vos quieras comer, como lo que vos quieras comer, y estoy siempre para responderte y cocinarte cuando vos quieras el flancito con dulce de leche y crema de la tarde. Pero ahí la abuela necesita justamente saber pedirle a alguien qué es lo que necesita ella, saber identificar qué es lo que necesita ella y priorizarse ante los otros, porque si no termina también teniendo el rol de salvadora de todos y de todo. Entonces, la abuela tiende a desequilibrarse por por no atender aquellas necesidades emocionales que tiene por naturaleza y por atender las necesidades emocionales y físicas que tienen los otros. Entonces, este es el camino de desequilibrio de la tipología 2. Yo puse a la abuela acá en este arquetipo, pero es la tipología 2. Y un aprendizaje para esta persona es dejarse guiar por otros, acompañar por otros. Acá el rol, por ejemplo, en una patología o en una corrección alimenticia, en nuevos hábitos, sin lugar a duda, un acompañante como Fabiana en un proceso de nutrición es fundamental, saber pedir ayuda, saber decir, me vengo acá en un modo de vulnerabilidad porque entiendo que necesito algo que no estoy pudiéndomelo dármelo yo a mí, que no estoy pudiendo pedir. Entonces, eso es lo que le ayuda al 2 justamente a equilibrarse. Dejarse guiar por otros, dejarse ayudar por otros, ver sus necesidades por sobre las de los otros y no estar siempre como salvador del otro en lo que el otro necesita. Sí, se me ocurre ahí que familiarmente con un 2 hay que trabajar mucho que pueda pedir ayuda y decir, bueno, yo no puedo, por ejemplo, tenemos una regla de oro cuando hacemos los planes y es que no tengan aquello que no pueden controlar, porque hay muchas personas que tienen alimentos que a veces no son tan letales como alimentos, si no es un procesadísimo, pero no lo pueden tener en la casa porque no lo pueden controlar. Mientras no lo puedo controlar, si hay una sensación adictiva, es mejor no tenerlo. En general son alimentos que son perjudiciales, ¿no? Entonces, en el caso de un 2, tiene que pedir ayuda, tiene que pedir que los demás no lo tengan tampoco, porque si vive, por ejemplo, alguna galletita estas compradas llenas de grasa, súper industrializadas, y están ahí, el 2 capaz que te diría, lo compro para mis nenes, y en realidad después también lo come, pero en realidad se lo compra para los nenes, pero a los nenes no le está dando la mejor nutrición. Entonces, pedir en casa que esta galletita no esté, porque no la puedo controlar, darse cuenta de qué cosas no puede parar de comer, cuáles son los nodos reales del problema, y hablar con la familia y pedir ayuda a ella o él.
que creo que es bastante importante para un 2, poder decir, bueno, necesito que en esto me ayuden y esto no esté en casa. Vamos a buscar opciones de cambios, vamos a hacer otras cosas. Sí, sí, pedirle ayuda a la familia porque vive con ellos. También recordar que el 2 tiende a ponerle más atención a los que están afuera de su casa que los que están adentro de su casa. Entonces, el rol del profesional, ya que tiene esto, obviamente los que están acá viendo, es un tema más, pero el 2 tiene una inteligencia analítica muy fuerte. Entonces esta inteligencia analítica lo lleva a enjuiciar al otro si tiene la capacidad y el rol profesional para ayudarlo en una corrección alimenticia. Por eso recién dije, una persona como Fabi, con una licenciatura, con una trayectoria de 22 años en el campo de la nutrición y tantos grados y posgrados y másters hechos, a un 2 le vendría fantástico, porque le ayuda a conectarse con su emoción y lo ayuda también en lo que está necesitando para lograr un equilibrio. La tipología 3. El 3 es la persona eficiente, eficaz, efectiva por naturaleza, busca resultados, siempre pone objetivos a todo y esos objetivos busca también que los otros lo hagan por él mismo. Es decir, siempre ve cómo delegar problemas y soluciones, resultados y todo a quien los pueda cumplir y los pueda hacer. Es la persona que sabe ordenar la cuestión para que las cosas salgan y sucedan de una forma eficiente. En esto, el 3, dije el 2 recién, ¿no? No, el 3. El 3 busca en el proceso de alimentarse, tiene un desequilibrio, que ese desequilibrio es lo que lo lleva a su personalidad desde un lugar, llamémosle nocivo o patológico, que es buscar resultados instantáneos. ¿Por qué? Porque todo lo quiere para hoy y para ayer. Exige esos resultados, se exige de esos resultados físicos, materiales, y busca resultados instantáneos. Entonces, la sopita instantánea, el café instantáneo, esto instantáneo, todo instantáneo en cuanto a alimentos es algo que puede buscar. Como también la píldora mágica, la solución mágica venida en paquete y que eso lo puedo solucionar del problema, así puede ir al siguiente. Esta receta mágica siempre queda en la periferia, en el campo de la alimentación y la nutrición, porque siempre hay algo mucho más abajo. Entonces, si esta persona siempre se queda en esa periferia, rondando en esa periferia con alimentación, siempre va a conocer todo por picoteo, porque hoy tomo el café y el café es el café instantáneo. Hoy tomo la píldora porque es la píldora instantánea, o la proteína porque es la proteína ya extraída. Todo es como lo instantáneo y lo rápido. Entonces, el aprendizaje para esta persona es, para volverse a equilibrar, es no dejar de tener esas aspiraciones por más. Es la persona que evoluciona, tiene una capacidad de evolución y de crecimiento natural, y que no deje de tener esas aspiraciones, esos objetivos claros, pero que sí tenga paciencia a que hay momentos para incorporar nuevos hábitos, para incorporar nuevos alimentos que requieren de proceso. Hay alimentos que requieren de un crecimiento estacional, de temporada. Hay cambios en su cuerpo con respecto a la salud que requieren de tiempos. Entonces, la llave acá para esta persona es cómo es poder conectarse justamente con la paciencia y el proceso. Sí. Yo creo que a un 3 le puede venir bien un plan de menú, se me ocurre. Hecho obviamente en consenso, no impuesto, no es la idea nunca imponer nada, simplemente, y después de que está el plan, porque él quiere algo rápido, entonces que empieza a ver los cambios, que empiece a observar otros cambios, que no son solamente el descenso de peso o el objetivo que tenga. Cómo duermo, porque hay cambios que sí son instantáneos. Entonces, ¿cómo duermo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está funcionando mi intestino? Eso es mucho más instantáneo que el peso. Es decir, por eso, es pensar más en la solución que en el problema. ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Cómo está mi humor con el resto?
me siento más en paz, fluyo más, y ahí empezar a empezar a divisar lo que pueda pasar con el peso, por ejemplo, porque es muy común que quieran bajar de peso y cuántos kilos voy a bajar. Bueno, hay un promedio, pero en realidad hoy en día ya tendemos a que no sea tan efectista el proceso, sino que sea un proceso de verdad, que es sintiendo el proceso, ¿no? Y para sentir el proceso hay que tener otros parámetros de evaluación, no el peso que es de acá a una semana, sino que me pasa a mí todo en este proceso hasta que llego a la otra semana. Totalmente de acuerdo. Y en eso la persona puede ya empezar a ver resultados. Acordate que es muy práctica el 3, entonces ve resultados, se ve el resultado, se puede comprometer con algo más. Así que excelente. El 4. El 4 es la persona creativa, artística, intuitiva, sensible, es el más sensible del enneagrama, el que más siente, el que más come algo. Yo ahora estoy tomando acá el té matcha y siento a Japón en mi cuerpo, me inunda Japón y creo un cuadro en cuanto a Japón. Y esta es la persona 4 por naturaleza, ¿no? Entonces, el 4 tiende a desequilibrarse por justamente no ponerle límites a lo que le hace bien, a lo que no. ¿Por qué? Porque siempre encuentra el lugar positivo y la posibilidad de crecimiento, la posibilidad creativa de aquello que le hace bien y lo que no le hace tan bien. Siempre tiene algo que lo inspira, siempre lo que le pasa, la enfermedad, el dolor, me duele, pero me estoy inspirando, entonces hago un poema, hago una poesía, creo un cuadro que tenga esa figura del dolor. Entonces siempre lo lleva a un lugar de creativo. El punto es que en lo que es el cuerpo también tiene un límite finito. Entonces tiene que aprender a poner límites saludables a lo que no le hace bien, porque puede caer en una martirización, porque goza de ese dolor a veces y de ese sufrimiento, de esa melancolía o de ese dramatismo. Entonces, el ritmo acá para el 4 es súper importante, una autodisciplina, poder ponerle una fórmula concreta, una dieta concreta, y que el 4 tenga una capacidad creativa dentro de esa dieta, tenga una capacidad, una impronta suya dentro de esa dieta. ¿Por qué digo dieta? Porque sigue un orden, un estilo, y la impronta suya es lo que no va a perder la autenticidad que el 4 busca. El 4 busca las cosas que se identifique con sí mismo. Entonces, si yo, por ejemplo, cuando hice el cambio hace 7 años y medio, 8, de alimentación, si el cambio era impuesto por afuera, como lo recibí en el lugar donde lo hice, sin lugar a dudas no iba a seguirlo. Pero ahí agarré automáticamente y dije, bueno, a ver, ¿cómo puedo yo traslucir este conocimiento y esto que me hizo bien a mi ritmo y a mi estilo de vida? Y ahí le puse yo mi impronta. Y ahí fui yo creándolo y lo sigo hasta el día de hoy que sigo con eso. Entonces, esa continuidad para el 4 es sumamente necesaria. Esa continuidad en el ritmo de lo que es un ritmo ordenado, un orden de ejecución. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me acordé de una paciente que le di el alta la semana pasada y me escribió unas palabras divinas en el Instagram y era un 4. Es un 4. Y era un placer, hasta cuando la atendía veía su cortina de colores, todo el detalle. Era un placer. Cuando cocinaba, ella se conectó con su esencia y lo hizo a su forma. Sí, a ver, escuchó mucho lo que yo le dije y siguió una estructura que la necesitaba, pero la hizo suya al proceso. Y le fue divino, 72 años y le fue súper bien, ¿no? Y conectó con todo lo bien que le hacía. Por ejemplo, dejar de tomar calmantes porque le dolían los huesos. Ese tipo de cosas, ¿no? Que tienen que ver con el sentir y empezar a sentir que estoy bien y no sentir que estoy mal, ¿no? Claro. Sí. Sí, la continuidad es el ritmo, la rutina es lo que el 4 necesita, pero siempre necesario hasta lo que el artista necesita, el creativo necesita, pero siempre con una impronta suya puesta dentro del proceso. Sí.
El 5 tiende a ir donde es la persona científica, el sabio, el que siempre se pregunta el por qué, el para qué de las cosas, es la mente científica. Entonces tiende a desequilibrarse por no poder llegar a indagar lo que le pasa así a nivel emocional. Es una mente caminante. Todo se lo pregunta desde la mente, de la lógica, desde cómo son las cosas y cómo se creó el universo, pero se desconecta de lo que es su cuerpo emocional, de lo que está sintiendo con eso. Entonces siempre hay una mente que busca explicaciones lógicas y textuales más que una demostración emocional. Y esta demostración emocional lo lleva a tener una ruptura con la naturaleza, una ruptura con lo que son los alimentos naturales, con lo que es refugiarse en una rutina segura, segura para su mente, de comer siempre lo mismo, de comer a deshoras o cuando tenga ganas, pero siempre con un esquema tan tácito que no sale de eso porque es lo que está bien ahora para su mente y para que pueda pensar. Entonces, a lo mejor están pasando cosas ahí afuera y no se da cuenta porque no se conecta, no se vincula emocionalmente con ellas. El aprendizaje para el 5 es que con todo eso que sabe, que indagó, que pueda llevarlo a su cuerpo y que pueda llevarlo a la acción. Y al momento que lo lleva a la acción, que identifique qué le pasa desde la emoción. Pero es sumamente importante que lo lleve a la práctica, pues si no se queda indagando qué cambio alimenticio va a ser mejor, qué cambio de rutina va a ser mejor, qué profesional de la salud me va a ser mejor. Entonces, no se va a conectar en ese pensamiento, no se va a conectar con su emoción, no va a identificar su emoción, pero tampoco lo va a llevar a la práctica. Y acá lo que lo invita el Enneagrama es que lo lleve a la práctica, que pruebe con un profesional si no le sirve, si no le gustó, que pruebe con otro, pero que pruebe con otro, pero que no se vuelva a meter en su mundo lógico y en su nube mental, porque se termina abstrayendo tanto de llevarlo a la acción como de la emoción. Y acá el 5 lo que tiene que aprender es a llevarlo a la acción para después también conectarse con la emoción. A mí he atendido muy poquitos 5. Trataba de acordarme algunos que me parece que pudieran ser 5, ya estaban grandes, como que piden ayuda más grandes, me parece, y quieren saber. Si no, lo van a buscar. ¿Dónde puedo investigar sobre esto que me está pasando? Y creo que está bueno, porque es como decías vos, el poder saber de esto, el poder resolver algo que me pasa a mí, tiene que ver con conocer mejor lo que me pasa, pero conocer mi biología, ¿no? Que está tan conectada con lo emocional. Y poder darle desde la guía un trampolín para que pueda entender por qué siente cuando come un alimento, por ejemplo, pero que entre por el lado racional, porque somos un todo, entonces se puede hacer eso. Sí. ¿Qué sucede en mi intestino cuando como y qué pasa en mi cerebro? Sí. Sí, y eso con los alimentos, una técnica que me gusta mucho usar con personas del campo científico es, por ejemplo, agarrar un limón, ponérselo y antes de decir si el limón tiene ácido cítrico en la cáscara, la piel es lo amargo es la parte blanca, todo esto es astringente, esto de no, esto, que lo puedan tocar el limón, tocar la textura que tiene el limón, que puedan olerlo, que huelan los aceites que tiene el limón, que puedan chuparlo y que sientan la rugosidad de la piel. Todo eso al 5 lo nutre mucho porque está haciéndolo desde la experiencia, lo está llevando a la práctica y no se queda abstraído de la práctica, lo lleva a la práctica y a su vez, al momento de llevarlo a la práctica, se conecta con lo sensible, con lo sutil, que es la estimulación del campo emocional. Fabi, estamos en hora, nos quedó pendiente el 6, el 7, el 8 y el 9. En el próximo programa lo vamos a terminar. Si vos estás disponible, por supuesto que bienvenida a empezar el próximo programa el próximo lunes con el 6, el 7, el 8 y el 9.
Y la verdad que gracias porque es una necesidad, yo diría, urgente hoy, científicos como vos, eh, que tengan una experiencia tan profunda y tan vivida con todo lo que tiene que ver con el cambio, con la naturaleza, con la integridad de la salud, con la integridad de los campos, del pensamiento, del sentimiento y de la acción, y con el entendimiento también de nuestro cuerpo energético. Así que gracias, Fabi, por haber participado, dar tu aporte. Un gusto. Seguir pensando desde lo integrador, desde seguir integrando. Así es. Fabiana Palmigiani, la podés encontrar también en su página web, en su instituto. Mateo, si podés poner los nombres, así ahí la gente lee los nombres de ambos. Quien te habla, Matías Amadasi. Te invitamos a seguir todas las actividades de la Universidad de la Conciencia. Estamos continuamente lanzando actividades, haciendo actividades y abriendo propuestas para que puedas, con el enneagrama y con los niveles de conciencia, llevar un estilo de vida más saludable, armónico y en bienestar. Así que nos vemos el próximo lunes en el enneagrama sistémico y quédate porque ya viene ahora naturalmente cocinando. Y bueno, sin mucho más, viví la vida. Hay 3 tipos de vidas: la vida que depende de sí mismo y la vida que contribuye. Así que te animamos a contribuir a la vida también de todos. Nos vemos. Chaucito.